Bienvenidos al podcast de Aguacatico. Si nos escuchas por primera vez, nosotros somos un podcast dedicado a hablar de contenido doñístico, educativo y divertido sobre la vida cotidiana. Básicamente somos como tu hack para que descifres la vida adulta y que de paso te rías un chin. Nos puedes seguir en Aguacatico RD. Así es, también en aguacaticord.com pueden ver los artículos que tenemos sobre manejo del tiempo, productividad y también pueden entrar a la tienda y adquirir las agendas, que Exacto. tenemos agendas atemporales y también tenemos las listas de vainas que hacer. Exactamente. Y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Nosotros básicamente somos como una plaga. Estamos incluso en TikTok. Siempre como Aguacatico en RD, en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube también. Y si nos estás viendo aquí, suscríbete y dale a la campanita para que tengas todas las notificaciones. Así mismo es, si nos quieres apoyar también y brindar una cerveza, ¿por qué no? Claro. Pueden ir a Patreon. Patreon.com/aguacaticord. Ahí nos pueden apoyar con tiers desde $5. Exacto. Bien ahí. Sí, un cafecito. Exacto. Un aguacate. Un aguacate. Dos aguacates. Normal. Podemos arrancar. Chica, chica. Y en este episodio vamos a hablar de nepes. No, realmente vamos a hablar de realmente qué hace un urólogo y todo lo que hay mucho más allá simplemente de los penes, el conocimiento de eso. Hicimos muchas preguntas y nuestra comunidad nos mandó varias, pero para responderlas, porque ese no es nuestro tema, tenemos al doctor Wellington Ledesma, que es cirujano, urólogo reconstructivo y es tu urólogo que te hace chistes, porque hace stand-up. Exacto. Él te hace un examen de la próstata y te hace un chiste mientras tanto ahí. Y si tú te ríes lo que él te hace el examen, que Anestesiar un poco. Exacto. Para que se relaje. Bienvenido, doctor. Hola chicos, gracias por tenerme en su podcast. Gracias por venir, de verdad. Nosotros hicimos la pregunta en la comunidad. Realmente la pusimos primero como de que aquí vamos a tener un especialista en penes. Y empezaron a más gente más. Okay. Así de que, ¿qué? ¿Qué? No es algo que me enorgullece, pero digamos que sí. Sí, realmente. Así es. Y recibimos muchas preguntas, tanto de hombres como de mujeres, que realmente ahí se evidencia que tenemos un completo desconocimiento de nuestra propia anatomía. Pero también descubrimos que un urólogo no es solamente penes, hace muchas otras cosas. Claro que sí, claro que sí. Y yo quiero empezar yo con la primera pregunta, antes de ir con la comunidad. ¿Por qué urología? ¿Por qué eligió esa especialidad? Y a veces uno no elige las especialidades muchas veces lo eligen a uno. Fíjate, Víctor, yo comencé a ser cirujano general y haciendo mi primer año de entrenamiento, entonces conozco de cerca urólogos y trabajo de cerca con ellos y se dio la oportunidad de irme entonces a mi casa matriz, que es el Hospital Moscoso Puello, a hacer urología como residente de segundo año. Y es por eso que digo esto, que a veces tú no eliges tu especialidad, la especialidad te elige a ti y es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Y hay muchos urólogos en el país. O sea, la matrícula de los urólogos es grande. Hay cerca de 325 urólogos Wow. matriculados, sí, y muchas de ellas son urólogas. Oh, mira. ¿Quién Sí. pensaría que las mujeres también se interesarían por esa especialidad? Te digo, yo soy profesor de la residencia del Moscoso Puello, Ujú. del Hospital Docente Moscoso Puello. Yo fui egresado, digamos, hace 9 años y en esta última década se han egresado casi la misma cantidad de mujeres que de hombres. Y te digo, es la especialidad más caliente porque las mejores notas de la residencia de este año, recibimos más de 27 a 28 personas que se entrevistaron que quieren ser urólogos y las mejores notas del año fue para personas que concursaron con nosotros. Así de hot es nuestra especialidad. Oh, wow. Pero bien. Están demandados. Pero entonces, hablemos de algo, porque uno generalmente, y estamos conversando de esto antes de empezar con la entrevista, cuando piensa en urología, piensa, ok, sí,
La o sea, gente genital piensa masculino, en el pene, próstata ¿verdad? de una vez. Todo Y el mundo piensa próstata. en próstata. Examen de la Exacto. próstata. Eso La es lo primero que próstata. te llega a la cabeza cuando tú te hablan de un urólogo. Exacto. Pero ¿qué hace un urólogo realmente? Fíjate, la urología es la ciencia que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de las patologías que van a afectar las vías urinarias, también el riñón, que es donde se produce la orina, por donde viaja esta, que son los ureteres, la vejiga y la uretra, en el hombre y en la mujer. Sin embargo, particularmente en el hombre, nosotros vamos a evaluar los genitales externos masculinos. Fíjate que las mujeres van al ginecólogo, los hombres deberían ir para los genitales masculinos al urólogo. Correcto, Ok. correcto. O sea que también una mujer puede ir a un urólogo. Correcto, porque las mujeres tienen riñones y vías urinarias. Exacto. Entonces, ¿y no le choca a la gente cuando ven mujeres saliendo del consultorio? Uy, sí, esa es una pregunta obligada, doctor. Ahí con nosotros esperándolo, usted habían 2 mujeres y nosotros queremos saber, ¿son sus esposas? Sus esposas. ¡Wow! Y no, usted le dice, no, la mujer hace pipí también. Correcto. Que- no, mentira, jamás. Jamás ni nunca. Entre otras cosas. Exacto. Y antes de nosotros empezar con las preguntas de la comunidad, como hablamos de, por ejemplo, todas esas cosas que pasan con la uretra y también con los riñones, hablemos de las piedritas en los riñones, algo a lo que yo personalmente le tengo terror, porque he visto gente en el piso llorando. Y yo como hombre le tengo más terror todavía. Sí, porque los hombres somos un poquito más ñoños, digamos mucho más ñoños que las mujeres. Y cuando una mujer compara un dolor que pueda sentir con el de parto y dicen ellas mismas que el dolor de un cólico renal por una piedra que viene saliendo es peor que el dolor de parto. ¿Qué? Imagínate. Así dicen las mujeres O sea, que han que han parido. Esto es peor que... Así dicen. Oh, hombre. Terrible. Ay, no. Ay, no. Sí, hay una pregunta es clásica. que esa piedra viene así. Y por un espacio muy pequeño. Hay una pregunta clásica que nosotros hacemos para medir la escala del dolor y sabemos cuando un paciente tiene una piedra que viene saliendo. Tú le preguntas, del 1 al 10, 1 un dolorcito y 10 el peor dolor que tú te puedas imaginar, el que tiene un cólico te va a decir 200, 1000. Nunca te va a decir de que 7.5. No, ese no tiene un es cólico. como un 200. Sí, así es la cosa. ¿Y cómo no puedo evitar las piedritas en los riñones? Fíjate, nosotros estamos en la época más calurosa de uno de los países, vamos a decir, más calurosos de la región. Exacto. Eso, nosotros tenemos como quien dice verano el año completo. El año Y completo. la Yes. deshidratación que ocurre en este tipo de temperatura es muy común. Y ese, de hecho, es uno de los factores fundamentales para desarrollar cálculos renales. Si nosotros estamos orinando muy amarillo es porque nuestra orina está concentrada. Y todos esos cristales, pues entonces pueden precipitarse y formar cálculos. Entonces, por eso, en este tipo de países como en el que nosotros tenemos, o en países que tienen épocas muy calurosas, en esa época es que ocurre principalmente Los la cálculos. formación de los cálculos. Entonces hay que mantenerse hidratado, tomar mucha agua. Y bueno, hablando de eso, vamos a beber un traguito de agua porque, ¿verdad? Ya me dio hasta Claro. miedito. Amables recordatorios. Beban agua. Que las piedritas en los riñones duelen. Pero, ¿y qué tan cierto es que las bebidas, por ejemplo, carbonatadas, ¿qué se llaman? Correcto. Eso es. Producen cálculo también. Sí, bueno, lo que pasa es que las bebidas carbonatadas muchas veces, aunque sí vienen con muchísimas propiedades que pudieran ser cristalizantes, y lo que pasa es que si favorecen a que tú desarrolles desequilibrios hormonales muchas veces y en el metabolismo. Entonces, cuando tú tienes este tipo de trastorno, favorece más la formación de cálculos. Es decir, si yo manejo mal el calcio porque tengo una hipercalcemia o tengo patologías que favorecen a que yo haga esto y le entro calcio al organismo, pues entonces se va a acumular, no lo manejo bien, se va a calcificar, se va a formar el cálculo. Y esas son algunas de las teorías que explicarían el por qué esto ocurre. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar con las preguntas de la comunidad. Recibimos muchas y me parece que muy buenas preguntas, así que vámonos con la primera, una que sea como buena para entrar. Es que no hay forma de entrar, es que todas son... Solamente elige una. Bueno, ni modo, vamos a tirarnos. ¿Podemos hacer que el pene crezca más de lo que ya hace? Fíjate, nosotros nacemos con el genital de un tamaño y desde que uno llega a la pubertad y comienza a liberar una mayor disponibilidad de testosterona, porque uno llega a ese
etapa donde se llama la pubertad. Entonces comienza a alargarse el pene hasta donde va a llegar. No para de crecer cerca o se queda más o menos estable a partir de los 12, 13, podría ser 14 o 15 años, dependiendo si es un late bloomer. Sin embargo, la persona siempre tiene esta duda, siempre tiene esta pregunta, porque para nadie aparentemente el tamaño con el que se quedó es suficiente. Es suficiente. Todo el mundo quiere más. Pero por más que te digan que hay en internet y eso, porque es una pregunta frecuente en nuestra consulta, más que todo en las generaciones más jóvenes, porque parece que hay tanta mediática alrededor que genera confusión. Y el tamaño del pene típicamente va a ser entre 5 y 10 centímetros. Ese es el tamaño promedio. Obviamente hay penes que en flacidez, en estado de flacidez, van a medir algo, pero pueden crecer más. Y hay otros penes que, como están flácidos, simplemente se engrosan cuando se llenan de sangre y se quedan más o menos del mismo tamaño. Así que no hay forma de nosotros saber un pene en flacidez si es tamaño promedio o no, y el paciente casi nunca va con una erección a tu consulta. Eso solamente lo puede ver el mismo paciente en ese momento y medirlo, pero en teoría, con 5 centímetros, ese paciente va a poder satisfacer a su pareja. En teoría. O sea, que no se haga gallú. 5 Fíjate, centímetros. nosotros a veces por diversas razones tenemos que hacer amputaciones de pene. Uy. ¿Cómo fue? Por diversas razones. Puede ser, por ejemplo, un cáncer. Hay que hacer una amputación. Y las amputaciones de pene, si el cáncer está solamente en el glande, lo hacemos parcial. Y tiene que haber, por lo menos, para hacer la parcial, tienen que quedar de 3 a 4 centímetros. Okay. Es decir, si el pene van a quedar 2 centímetros, nosotros decidimos hacer una penectomía total. Pero si van a quedar 3 o 4 centímetros, se considera que este va a ser, en términos sexuales, funcional, por lo que se hace parcial. O sea, puede seguir funcionando si se hace parcial. Si queda esos centímetros, esa cantidad de longitud. Y una pregunta, en caso que haya que hacer una amputación total, ¿cómo la persona, o sea, cómo un hombre entonces puede orinar en ese caso? Sí, no, entonces se le crea lo que se llama un meato hipospádico, que puede ser por debajo de los testículos casi siempre, para que orine sentado. Wow. Mira, no sabía que eso era... Perdón, bueno, por irnos tan profundos de entrada. No, está bien. De hecho, hay una pregunta como que es un follow-up a esa que hicimos. Alguien dice, ¿hay diferentes niveles de erección? Algo así como que un mismo pene puede ir del 1 al 10. Sí, correcto. Típicamente nosotros hablamos de 4 grados de erección. Aquí, cuando un pene no está erecto, popularmente se le llama zarazo. Se quedó el pene zarazo. Esa es una palabra que se repite y se repite y se repite en nuestras consultas. Eso cuando se queda como medio manganzón, así. Ah, sí. El término más coloquial y pintoresco quizá es zarazo, pero vamos a utilizar cuando el pene está manganzón porque no se ha llenado por alguna razón lo suficiente, no tiene el estado de rigidez que típicamente se necesita para tener entonces una relación sexual, lo que llamamos el coito. Entonces comenzamos a decir que el paciente podría tener algún grado de disfunción eréctil, porque típicamente está en estado de flacidez. Cuando comienza a llenarse, comienza a congestionarse y va alcanzando grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5. Uno lo gradifica con algunos medidores que hay en el consultorio. Cuando él está en erección, está así, y hay 5 grados principales que nosotros cuestionamos a nuestro paciente cuando sufre de esta condición, disfunción eréctil. ¿Sabes qué? Es como viéndolo desde la perspectiva de una mujer. O sea, tú sabes que pueden aparecer como personajes tóxicos que digan que, pero ¿por qué conmigo no llega hasta el último nivel? Y como que no, cálmate. O sea. Y una pregunta, doctor. ¿Hay retorno para el que es el que tiene disfunción eréctil? Sí, bueno, lo primero que hay que... O sea, que no tenga que depender de un fármaco. Lo primero que hay que decir es que en la edad joven del hombre, vamos a englobar, porque los hombres de 40 y 50 años se consideran jóvenes, pero vamos a hablar de adultos jóvenes por debajo de 40 años. Okay. El hombre casi nunca va a tener un detrimento de origen, etiología orgánica. Es decir, no debe haber una patología que afecte importantemente al hombre antes de esa edad.
Pero después de los 40 años se habla de que entre el 10 y el 15% de los hombres van a tener algún tipo de detrimento de la funcionalidad sexual secundaria, algún tipo de trastorno que muchas veces es vascular. Muchas veces puede ser por diabetes. Pero en los pacientes... Mala circulación. Sí, pero en los pacientes jóvenes, cuando tenemos el diagnóstico de disfunción eréctil, muchas veces no es de origen orgánica, es de origen psicogénica o psicológica. Sí, esa es una de las preguntas, de hecho, que hacían también aquí, si se debe al estrés. Sí, definitivamente. Y yo te puedo decir que en mi práctica privada y en la de varios colegas que lo hemos interactuado, después del COVID, el nivel de estrés que la población ha asumido por múltiples razones, a veces económicas, a veces de tanta propaganda, y este tipo de estrés hace que tú liberes algunas sustancias que te desenfocan. Y hoy por hoy pudiera ser que tú no te enfoques tanto en un momento de la intimidad. Y si no es así, pues entonces ¿cómo nosotros vamos a lograr una erección? Convirtiéndose esto en un ciclo. Porque esto para el próximo encuentro vuelve a generarte ansiedad. Y para el próximo encuentro vuelve a generarse ansiedad. Y cuando el cuerpo y la mente entienden que tú estás en un peligro, sea real o no, libera las mismas sustancias que si lo tuviera. Y en ese momento, ¿qué piensa el organismo? Tengo que preservar la vida. El sexo no es importante. Se te quita el hambre porque comer no es importante. Tienes que preservar la vida. Y no, yo supongo que eso debe ser progresivo porque una vez no cumpliste como se te exige que cumplas, eso crea un estrés también adicional. Absolutamente. Esos son los estigmas de la masculinidad social a la que nosotros nos enfrentamos y que a veces tenemos que entender que ahora mismo la mujer tiene una participación que anteriormente no tenía y un protagonismo verbal que anteriormente no asumía, lo que está perfectamente bien, pero el hombre a veces no hace el ajuste de eso y eso se recrimina y repercute muy negativamente en lo que es este tipo de disfunción y se evidencia muchas veces de esa manera desgraciada, digamos, presentándose como una disfunción eréctil. Sí, pero también está el tema de que, y algo que lo hemos hablado, que siempre hay muchas personas que creen que el hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener sexo. Igual que la mujer, que hay veces que tú, por ejemplo, mentalmente tú simplemente no tenés eso. No significa que tu pareja no te atraiga, que a ti ya simplemente no te gusta, sino que un día que tú no tengas el ánimo o tú no estás cansado. No, pero el hombre siempre tiene que querer y siempre tiene que poder y siempre tiene que tener un performance que es como... sobresaliente siempre. Exacto. Es lo que se le exige. Es mucha presión. Es mucha presión. Entiéndanos. Ok. La siguiente pregunta. Y la hace un hombre. ¿El pene pierde sensibilidad a través de los años? Y sí, puede ser. Ahí, antes de que comenzáramos el tema, hablábamos de algunas condiciones que ocurren en el pene, algunos cambios de los tejidos que vienen con la edad. Y hay un porcentaje importante de los hombres, hablamos cerca del 30% de ellos, que dice que con la edad, aún teniendo una buena potencia sexual, pudieran presentar algunos cambios que generan en disminución. Pero lo que es más frecuente aún incluso es que aumenta la sensibilidad de muchos que anteriormente no se quejaban de lo que conocemos como eyaculación precoz. Después de los 40 años comienzan a presentarla con mayor frecuencia. Es decir, tenemos las dos vertientes, una pérdida de la sensibilidad, pero incluso también, y es más frecuente de hecho, el aumento de la sensibilidad. ¿Y qué tan cierto es que, por ejemplo, cuando se hace la circuncisión, el pene puede perder sensibilidad? Nosotros no hemos podido demostrar eso científicamente. Sin embargo, un porcentaje importante de los pacientes dicen que mejoraron con el tiempo. La hipótesis es que al glande ahora estar expuesto puede tener un mayor grado de fricción con mayor constancia y esto genera muchas veces que sea menos sensible. Y esa es la hipótesis, pero todo ocurre al principio del posquirúrgico, cuando comienzan o retoman las relaciones sexuales, está más sensible, pero con el tiempo, con los meses, tiende a perder esa sensibilidad o hipersensibilidad de entrada y la mayoría o muchos de los pacientes manifiestan este tipo de condición. Pero no lo hemos podido demostrar científicamente. O sea, yo me quiero hacer por esto, tú tienes que decirle, no hay un
100% es una posible. teoría, Es una teoría. Claro, porque de uno decir que sí estaría quizás teniendo algún tipo de sesgo que va a favorecer a que alguien se haga un procedimiento y yo soy de los que considera que eso no es ético. No es ético, claro, claro. ¿Y usted considera que sí es bueno entonces hacerse a los niños cuando están pequeños? Es algo muy particular y hoy por hoy es tema de debate incluso internacionalmente. Entonces yo soy de los que piensa que si no hay una buena higiene y el niño tiene entonces lo que se conoce como un anillo fimótico que no te permite retraer el prepucio para poder higienizar de manera adecuada, ahí tenemos una indicación. Hay veces que la higiene es tan poca y la producción de smegma, que es ese billo que producen los niños, es tanta que hasta se adosa. Y si está muy adosado, esta es otra indicación para hacer sí o sí la circuncisión. Pero es una decisión que tienen que tomar los padres, obviamente, con la orientación de un profesional. Claro, claro. ¿Y por qué suele suceder que ya gente se haga la circuncisión después de adulto? Se popularizó mucho. Fíjate que la referencia que tiene la mayoría de la gente en términos de genitales sexuales masculinos y femeninos no viene desde donde debería venir, que es la educación primaria y quizás secundaria, sino viene de las películas de sexo, donde la pornografía es la que nos está mal educando, creando muchísimos preceptos cerrados y siendo los lineamientos que nosotros, los hombres, vuelvo y digo, tenemos que seguir. Y es así, mucha gente está totalmente desinformada. Y quiero aprovechar para decirle que este tipo de programa y este tipo de iniciativa que tienen ustedes y otros tipos de jóvenes en medios es muy revelador para mucha gente que no tiene otra forma de tener la información correcta de la fuente correcta. Claro. Sí, porque por ejemplo, así como estamos hablando, hay muchos adolescentes que ellos su primera experiencia, vamos a decir, su primera exposición a educación sexual, si le podemos decir así, es una película pornográfica. Sí. ¿Y qué te dice eso cuando tú peor forma de tu educarte sexualmente. Gracias. ¿Qué te dice eso cuando tú ves, por ejemplo, un actor que generalmente son personas que están muy por encima del promedio, que ya tú, o sea, fisiológicamente hablando, tú te comparas que ni físicamente tú te ves como ellos, y también que una película que recordemos está editada. O sea, una película que puede durar 1 hora. Exacto. Y entonces yo dije, pero, ok, yo no puedo durar 1 hora. Yo soy precoz. Generando esto muchísima frustración a las personas que no tienen ese tanto tipo de en hombres idea como clara. Mujeres. Así es. ¿Y cuál es el promedio que debe de durar un hombre para considerarse precoz? Nosotros hablamos de que hay 2 tipos de eyaculación precoz. Hablamos de eyaculación primaria, que ocurrió desde la primera relación sexual y es la que va a ocurrir casi siempre por debajo de 1 minuto de periodo de latencia. ¿Qué es esto de periodo de latencia? Desde que tú introduces el pene en la vagina, ese periodo, si es menor de 1 minuto, es lo que se considera eyaculación precoz primaria. Y por debajo de 3 minutos, que es donde se estabiliza o se establece que debería durar un acto sexual, por debajo de 3 minutos también, de manera categórica podemos decir en términos urológicos que tiene una disfunción eréctil. La realidad es que si tu pareja pudo alcanzar el orgasmo en 1 minuto, los otros minutos están de más, en teoría, porque nosotros utilizamos el sexo para 2 razones fundamentales. La procreación, todos los mamíferos, y es para lo que existe, y para el placer. El ser humano, que tiene un nivel de conciencia superior, lo utiliza más para lo segundo. Exacto. Sin embargo, después que tú tienes 10 a 15 minutos, que hay personas que sí lo duran con mucha frecuencia, entonces, digamos, de entre 3 y 15 minutos es lo que debe durar una relación sexual. Pero la mayoría de la gente en los 5 minutos ya va a tener lo que decía. Comienza, y escúchame esto, Víctor, a dar cintura al aire, a ver si en 1 minuto tú no vas a estar cansado. Claro. ¿Entendiste? Sí. Entonces, ¿cómo es que hay gente que te dice en el colmado que duran media hora? 3 horas. Hay gente, y tú lo miras. Y 3 horas, y todo día. Sí. No, ahora mismo yo me voy a lo mismo. Llegué tarde y me voy a eso. Ese es el primero que llega a nuestra consulta. Doctor, estoy grave. Toda mi vida lo he estado. Claro, porque va a venir con ese mito de que el más bulloso es el que tiene más problemas. Ya lo sabes. Sí, porque tiene que compensar con otra cosa. Sí, voy a tener que dejar de ir a los colmados. Pregunta una madre.
madre de dos varones, un adolescente, uno que todavía está bebecito. ¿Crecen de golpe en la pubertad los penes? O sea, ¿cómo es ese proceso? No, es un proceso que va insidioso. El niño y muchas mujeres desde los 5 años comienzan a acercarse a la consulta urológica con esta cuestionante. Porque si el niño va a kinder o a primaria con otro niño, cuando ellos van y orinan y ven que otro lo tiene un poquito más desarrollado que él, esto le genera en la psique un trastorno también. Que si el padre no sabe cómo enfrentarlo, pues entonces el niño puede frustrarse de manera importante, digamos, tanto que esto puede durar a lo largo de su vida completa. Y es por lo que nosotros hablamos, porque, perdón, después que ya tú llegas a la pubertad y tienes, con estos dispositivos tú puedes tener todo en la mano y buscarlo, y la mayoría de los niños no tienen un control y están expuestos a ese tipo de cosas, pero ¿a qué? A la misma pornografía que estamos hablando. Claro. Entonces los preceptos que comienzan a formarse están totalmente infundados. Y hay veces que hay niños también con un mayor índice de obesidad que otros. Esto hace que tú generes un tipo de acúmulo de grasa en el pubis que pudiera esconder o enterrar tu pene, que cuando tú lo deprimes o cuando está en erección, tú ves que tiene un tamaño normal, pero la mamá está angustiada y es simplemente que tú le estás dando más alimento al niño de lo que él necesita y entonces puede tener esta condición. Pero siempre hay que ir y ver y tener una opinión. Hay niños que no desarrollan su pene a los 12 años, lo hace a los 15 años y esto entonces hay que tener paciencia. Bien, sí, un O sea, proceso. ocurre, supongo que lo mismo que con las mujeres, que no, a no todas les llega, se desarrollan en la misma edad. Correcto. Una más temprano, otra más tarde. Correcto, pero al final llega. nuestro ADN nos codifica para que históricamente o digamos heredofamiliarmente tú tengas un código genético y es muy probable que si tu mamá desarrolló Sí. en una edad tal, tú vayas por esa misma línea. Igual el niño, lo que pasa es que nosotros los hombres no la tenemos clara cuando fue que comenzaron nuestros genitales a desarrollarse. Claro. Entonces, eso por alguna razón el hombre no tiene una línea de tiempo como la establece la mujer casi siempre. Y es que fíjate que las mujeres salen del pediatra y se van donde quién directamente. Al ginecólogo. Ginecólogo. El hombre sale del pediatra y no vuelve a ver un médico hasta que se enferma. Exacto. O sea, Realmente. Y vuelve a ver el urólogo después de los 40 años. forzado porque la mujer lo Forzado. lleva por las orejas. Por las orejas. Porque si no, si lo dejan... Eso ha cambiado en la última media década, hay que decirlo. Esa es una de las preguntas de hecho que tenemos. Una mujer pregunta, ¿cómo se convence a un hombre de ir a un urólogo para un chequeo preventivo rutinario? Y también, y como que creo que se pueden relacionar, y la podemos responder de una vez, ¿cada cuánto tiempo y a qué edad es importante que un hombre ya vaya a ver un urólogo? Sí, fíjate que yo soy de los que considera que el hombre joven, a partir de los 20 años, tiene que hacerse un chequeo por lo menos anual. ¿Por qué? Porque desde que tú inicias tus relaciones sexuales, tú estás expuesto. Y hoy por hoy son mucho más frecuentes y hoy por hoy hay múltiples virus que están a la orden del día. Hay veces que tú duras 20 años con ellos y nunca te das cuenta, a menos que ellos se manifiesten. Pero en este tipo de consulta, dependiendo, uno puede identificar y si hay que hacer un estudio extra a uno que otro paciente. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a leer, y ustedes que saben qué tan disponible está la información en Google, tú comienzas a leer en algo y lo que te dice que tú tienes cáncer. Sí. Y lo primero que te dice es que el 80% de la gente donde se lleva estadística tiene el virus del papiloma humano. Pero si hay 10 gente desnudo ahí, los 10 no van a tener, de esos 10, 8 no van a tener verrugas. ¿Por qué? Aunque estadísticamente sí se sabe que por lo menos el 70% de las personas que iniciaron las relaciones sexuales pudieran tener alguna de las formas del virus, porque tú eres inmunológicamente competente, entonces no vas a presentar manifestaciones, pero pudieras infectarte. ¿Dónde tú detectas esto? En la consulta urológica. Exacto, de la única forma. Sí. ¿Y cómo se convence entonces un hombre que no? Y al hombre, Porque hay hombre terco. si el hombre tiene su masculinidad sumamente arraigada y decidió que no va a ir al médico, ese es un caso perdido por el momento. Si hay ese tipo de negativa, por más que hablen con él. Sin embargo, y esto es a manera de testimonio, cuando comienzan a caer los amigos de él,
con problemas. Él se convence solo. Y ojalá que no sea muy tarde. Ojalá. O sea, aprovechando que hablamos del VPH, supuestamente el VPH es imperceptible, se dice. En la mayoría de los casos es asintomático, no se evidencia. Nosotros no podemos constatarlo a menos que hagamos algún tipo de estudio. ¿Y por qué haríamos nosotros un estudio? Muchas veces, o porque hay verrugas, o porque queremos saber si la pareja tiene eso. Porque las mujeres van al ginecólogo durante toda su vida, por lo menos una vez al año, porque gracias al virus del papiloma humano, prevalentemente hay muchas mujeres muriéndose de cáncer de cervix. Eso es un trastorno tipo cáncer muy frecuente en nuestra sociedad y de manera global, pero es por eso que la gente va de manera preventiva para tener una detección temprana y lograr, si ocurriera algo, hacer o resolverlo antes de que sea demasiado tarde. Y una vez se había hablado como de una vacuna contra el VPH. ¿Esto sí. cómo funciona? Hay una vacuna, la que tenemos disponible en el país, te protege contra 4 formas principales, que son las que tienen que ver con el 16 y el 18, que explican el 95% de los cánceres de cervix que ocurren en la población general femenina. Okay. Y el 6 y el 12, si mal no recuerdo, son el 6 y el 11, perdón, 6 y el 11 son los que tienen que ver con el 90% de las verrugas que se expresan en los genitales. Entonces, estas 4, que son las más frecuentes, son de las que te protege la vacuna, que se llama Gardasil. ¿Y desde qué edad hasta qué edad se puede poner esa vacuna? Y desde que tú tienes 11 a 13 años, el hombre y la mujer se la puede poner. ¿Por qué se la pondría un hombre, a pesar de que el cáncer de pene no es tan prevalente? Porque el hombre tiene que proteger a la mujer. Claro. Y por la razón principal que no se le pone a la gente, aparte de la desinformación, una vez que tú tienes la información, es un problema económico, porque son un poco caras y el esquema de vacunación, la mayoría de las personas no tiene el poder adquisitivo para conseguirla y no hay programas de vacunación gratis para este tipo de virus que, en mi opinión particular, y no soy un experto en medicina social, pero pienso que eso debería ser prioritario. Claro. ¿Y los seguros tampoco la cubren? No, todavía no. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, la salud reproductiva afecta al estado completo, pero eso no está cubierto por un seguro. RD. Seguimos. La siguiente pregunta. ¿Qué hay sobre ese mito que algunos no pueden usar el condón porque no mantienen una erección? Sí, fíjate que para tú intimar tienes que estar en eso. Tiene que estar el momento, tienes que estar concentrado en eso, la pareja tiene que estar en eso. En el motivo. Correcto. Entonces, hay personas que aún todo está para concentrarse en ese acto. Manejan niveles de ansiedad, como hablábamos previamente, es importante. Y en lo que tú dejas de hacer y de emocionarte como estás para ir a buscar algo y colocarte un condón, algunos de los pacientes se pueden distraer tantos que pierden la erección. Y con miedo a no recuperarla, entonces lo que están es continuando con ese ciclo que hablábamos de ansiedad, que hace que liberes adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas que te hacen pensar que estás en peligro. Y entonces se baja el pene. Para. Se apaga. Se apaga. La llama. Adiós, apagó. Y ¿sabes qué? Esa es una excusa que también muchos hombres dan para no usar preservativos. Pero que no deberían, como quiera, pues. Sí, no, lo recomendamos 100% porque es un método anticonceptivo de barrera, pero no es solamente del embarazo que te está protegiendo. Exacto. Te está protegiendo de los cientos y cientos de virus que pudieran contraerse por no utilizarlo. Y tú dices, yo uso eso con mi pareja de confianza. Yo no uso eso con mi pareja de confianza. Hay otros que dicen, yo no uso eso con mis parejas de confianza. Así como tú tienes otra pareja. Exacto. Cuando viene a ver, hay personas que son más confianzudas que tú. Exacto. No, y tu pareja de confianza a lo mejor también tiene confianza con otras parejas. Entonces, entre la confianza y la confianza... Confía. Porque si no confía, no hay confianza. No hay confianza. Protéjanse, pónganse su preservativo. Ay, sí. Esta es una pregunta, bueno, no sé, pero bueno. ¿Por qué le salen esas bolitas blancas en la cabeza? Lo limpio siempre y aún así me salen.
Siga limpiando, mi amigo. No está limpiando bien. Bueno, lo que pasa es que muchas veces hay unas glandulitas que se llaman glandulitas de Tyson, que cuando se hipertrofian, cuando se ponen un poquito más Te arrancan grandes, una oreja. Diablo. se llaman... Yo lo pensé, pero no lo dije. Pero yo sabía que ella iba a saltar con eso. Ella iba a saltar. Yo me imagino que hay un chiste interno ahí. Sí. Bueno, el punto es que alrededor del glande, en la parte inferior de este, muchas veces, de manera normal, la mayoría de los hombres van a tener algunas papulitas perladas, que es como se llaman. Y no son más que esto, que una hipertrofia de glandulitas de Tyson, que son las que producen el esmegma, el sebo. ¿Y por qué algunos hombres la tienen más grande que otros? Muchas veces es por algo genético. Si mi papá la tuvo más grande, yo la voy a tener más grande. Y otras veces por un estímulo que... ¿Qué es lo que hace el sebo, el esmegma? Cuando hay mucha humedad, crecen bacterias. Cuando crecen muchas bacterias, una de las formas que tiene el organismo producir ese sebo, son glándulas sebáceas modificadas para controlar ese crecimiento de bacterias. Entonces es un mecanismo de defensa del organismo que si está utilizándose mucho, la glándula se pone más grande porque está produciendo más. Claro. Y es algo compensatorio. Ya. Yo Entonces eso la no- única solución es seguir limpiando. Seguir limpiando. Hay algunos pacientes que estéticamente van para que uno le haga un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros las aplanamos con un cauterio, obviamente con anestesia, y esto muchas veces estéticamente hace que se vea mucho mejor. Ok. Voy a hacer una pregunta indiscreta. Chan, 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 chan. ¿Por qué los cuartos de los hombres cuando son adolescentes huelen tan mal? O sea, perdón. Y lo voy a ¿Por qué hacer huele a una- bolsa? Gracias. O sea, yo no entiendo, porque, por ejemplo, mira, yo soy hija única, pero crecí con mis primos, ¿verdad? O sea, íbamos mucho a Santiago y eso. Y pero es que era una cosa como, pero Dios mío, o sea, Dios salió de esta habitación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué huele así? Porque... Bueno, Dios salió de esa habitación por ese olor, precisamente. Exacto, Yo está me voy, fuera es de que la está muy gracia del hediondo. Señor. ¿Por qué? ¿Por No. qué son esos olores? Eso muchas veces los muchachos no tienen mucha conciencia de lo que es la higiene. Y más los niños que están comiendo mucho y jugando mucho, brincando, saltando, se ponen... Pero... Y se acuestan hasta Sí, sin pero bañar. que uno siempre asqueroso. dice, aquí hay un bajo. Aquí hay un bolsa. bajo, porque el niño se quita la ropa, va a bañarse y la tira ahí, a veces abajo de la cama, a veces la tira en una silla, a veces no te pongas ese mismo pantaloncillo que te lo acabas de quitar cuando llegaste de fútbol, porque el muchacho lo que está es en conectarse en la computadora para jugar con los otros amiguitos que están ahí. Y si las madres son un poquito más... Permisivas. es muy probable que entonces eso Ah, pase. pero no es que huele la bolsa. No, es que yo me imagino también muchachos que están en crecimiento y esas hormonas están también disparadas. Ah, mira, Entonces, y así correcto. mismo se dispara ese bajo. Correcto. Mira. Entonces, ¿cómo debe de limpiarse el pene? El pene debe de retraerse hacia atrás. Él está cubierto, la cabeza, el glande, está cubierto por una piel que es redonda. El hoodie. El prepucio. Y este prepucio, si no tiene un anillo fimótico, que es estrecho, que dificulta que se retraiga, que es una de las indicaciones que mencionábamos previamente para la circuncisión, si es retraíble, entonces no hay que hacer la circuncisión necesariamente si hay buena higiene. Pero si no se puede retraer, la higiene no va a ser lo suficientemente buena, Claro. y habría que hacer la circuncisión. Pero hay pacientes incluso que ya están circuncisos y no tienen ese prepucio, con lavarse 1-2 veces al día debería ser suficiente. Sin embargo, cuando tú estás muy expuesto a sitios donde sudas mucho, dependiendo el trabajo y Cuando el tú vestuario vives en que el utilizas. Exacto. Tienes que tener una mejor higiene, y eso te lo va a decir el olor del pene. Si no huele de una manera agradable, pues entonces hay que tener una mejor higiene. Y otras veces, donde hay humedad, muchas veces crecen los hongos. Y no es infrecuente, y más en este tipo de temporada del año, Clima, sí. nosotros tener entonces epidemias de lo que son micosis. Muchas veces la principal es la Candida albicans, que se apodera mucho de la vagina femenina y del hombre, y muchas veces viene y va en el intercambio sexual.
Sí, que incluso por eso es que los ginecólogos, por ejemplo, cuando uno tiene ciertas infecciones, hacen que uno beba la pastilla, tanto uno como la pareja, ¿verdad? Correctamente. Eso es Ok. así. Y acuérdate que también los hongos pueden crecer incluso y bacterias en el agua. Y agua que no está correctamente almacenada pudiera favorecer para este tipo de infecciones también. Sí. Entonces, otra pregunta que me parece rara, pero creo que buena. ¿Es cierto que si soplas el pene, o sea, fuerte, te trae problemas? Es una pregunta interesante, Víctor, porque la uretra tiene un diámetro de 1 centímetro aproximadamente. Ok. Y si abruptamente, porque es una mucosa, fíjate que lo que está revestiendo la parte interna de nuestro tubo digestivo o nuestro sistema urinario son mucosas. Si yo hago un buche, no es lo mismo que si hago un buchito o la molestia mayor si hago un buche grande. Exacto. Sí. Pero si la presión que yo genero en la boca es mayor, incluso si está sensible, pudiera quebrarme. Lo mismo pudiera pasar en la uretra. No es algo que está tan descrito porque las mujeres no son tan Psicópatas. Tan curiosa, ¿verdad? tan curiosas, pero es algo que no lo recomendamos. Exacto, con una vejiga, no es para que la soples. Exacto, no lo experimente. Por Así favor. es. Así que yo no sé si te pueden matar por ahí, pero yo no quiero Mira, intentarlo. Aguacatico no se hace responsable por las ideas psicóticas y, ¿cómo se llama? Y homicidas de algunas personas. Que quede claro. Y entonces ahí viene otra pregunta que es más o menos similar. ¿Un pene puede romperse? Excelente pregunta. Para que, sí, un pene se pudiera fracturar, nosotros conocemos como fractura de pene, pero en el pene no hay hueso. ¿Qué es lo que pasa en una erección? Las capas que cubren el pene se afinan un poco más cuando él está en erección. Y cuando está en erección, lo logra porque hay sangre que está acumulándose en él, generando una mayor presión. En una erección rígida, si el pene al entrar y salir recibe un golpe en esta capa que lo cubren más afinada y ocurre una laceración por el golpe traumática, es lo que nosotros conocemos como fractura de pene. Esto va a provocar el síndrome de el signo, perdón, de la berenjena. El signo de la berenjena es que el pene se pone todo morado y hinchado, edematizado, como se conoce. Pero no se le pone un yesito, ¿verdad que no? No se le pone un yesito. Pero es una indicación de un procedimiento quirúrgico. Hay que hacer como si fuera una circuncisión, de hecho una incisión circular, denudarlo completamente hasta llegar donde está la parte que está lacerada y dar unos puntitos, porque si uno no hiciera esto, entonces no va a involucionar. No sé por qué, pero algo me dice que todos los hombres que están escuchando esto tienen ahora la pena como cruzada y hablan de que... Perdón por ser tan descriptivo, pero es así. Es así. Muchas veces... Joaquín, mira, está dolorido. Y el 99% de las veces va a ocurrir en una relación sexual, vamos a decir, traumática, pero está descrito que un paciente teniendo una de esas erecciones nocturnas que habíamos mencionado en la previa, en una erección rígida se voltea y puede ser que ocurra el trauma ahí también. Y de hecho... Si se cae de la cama también, de repente, con una erección. Sí, cae son alternativas que tienen los hombres para decir cómo fue que pasó. Sin embargo, sí hay uno Y que se le acusa. La vieja confiable. Bueno, de yo- que está tal cosa. Y entonces miran de que... Ese tema me ha tocado manejarlo un paciente así en decenas de ocasiones, y uno de ellos, para mi sorpresa, porque yo pensaba, aunque el libro lo describe, que no era posible, pero uno de ellos sí estaba con su esposa en la cama y me manifestó que cuando él se volteó sintió el chasquido que Uy. simula el tipo del trauma, como se describe, y la erección se pierde porque la sangre que está dentro del pene se extravasa formando el signo de la berenjena. No digo yo que se pierda, porque ¿cómo tal? Claro. Entonces, ¿por qué usan el emoji de la berenjena? Bueno. A mí, se parece, No, pero... no es una buena referencia, porque el emoji de la berenjena fue que Se simboliza fracturó. que se fracturó. Exacto. Bueno, un hombre pregunta, no logro vaciar totalmente la vejiga. ¿Cuál puede ser ese diagnóstico? La vejiga es un reservorio, es quizás el órgano más social que nosotros tenemos,
porque es el que te permite disfrutar de una conversación. No quieran ustedes saber lo que es no poder almacenar la orina. Que se te salga la orina es una condición relativamente frecuente en las mujeres después de los 50 años, y las mujeres que padecen esta condición se excluyen socialmente. Porque la vejiga es lo que nos permite durar 1, 2, 3 horas haciendo cualquier cosa. Porque socialmente, si tú hueles a orina, eso es quizá una de las peores cosas que te pudiera pasar. Y hay un abuelito que quizá de alguien nosotros sabemos que olía así, fíjate, que nunca está en el medio de la gente. Ay, siempre sí. está en otro lado. Y hay múltiples condiciones que favorecen a que una vejiga pierda su función de almacenamiento. La otra cosa que hace la vejiga es, después que la almacenó, es vaciarla. Y hay veces que la vejiga de una mujer promedio, la mayoría de las mujeres son las que presentan este tipo de condición, pero la vejiga de una mujer promedio almacena 1/2 litro. Pero si por alguna condición se disminuyó a la mitad, ahora 250, si tú orinabas cada 4 horas, ahora tú vas a tener que orinar cada 2 horas, por ejemplo. Y si esto continuara, fíjate que entonces va a tener que pasártela en el baño. Exacto. Y esta es la realidad de muchas personas que tienen este tipo de condición. También hay una condición que se llama vejiga hiperactiva, que la vejiga pierde la capacidad de almacenamiento, y cuando tiene 100 cc de orina, que es algo que tú lo colectas en 1 hora, entonces ya ella no puede estar tranquila, te manda a orinar tanto que hasta se te pueden salir un poco los orines. Esto es en las mujeres, pero los hombres que tienen trastornos prostáticos también pudieran, por otro tipo de fisiopatología, presentar una similitud de condición. Yo he escuchado eso, de que no es bueno uno de que aguantarse mucho, porque eso produce cistitis. ¿Qué es eso? ¿Y eso es verdad? Sí, fíjate que la cistitis es la inflamación de la vejiga secundaria a una infección por bacterias. A 3 centímetros de la vagina está el ano. Ahí mismo. En son el vecinos. ano. Son vecinos. Le pasan habichuela con dulce. ¡Ey! ¿Quieres habichuela? Mira, eso es tan así, Víctor, que la bacteria que con mayor frecuencia en una mujer va a producir una cistitis es el Escherichia coli, que es una enterobacteria que vive ahí. Entonces, para una mujer ir a un baño es prácticamente imposible, a un baño público. Es decir, cuando la mujer comienza a tener su vida productiva, que orinaba cada 2 horas, cada 3 horas, y ahora va a la universidad, por no ir al baño de la universidad, aguanta la orina desde la mañana hasta la noche. Pero se supone que en 3 horas las bacterias que están en el ano van a llegar a la vagina, y de la vagina en 3 horas más van a llegar a la uretra, que es por donde sale la orina. Y si yo no orino, esa bacteria que quiere entrar, yo no la puedo devolver. Llega a mi vejiga y favoreciendo la cistitis. O sea que la orina impulsa básicamente... Es uno de los mecanismos de barrera de defensa que tiene el organismo. Porque impulsa la bacteria y dice, no, espérate, por aquí no. Correcto. Sí. Y amiga que nos escuchas, si eso te pasa, yo compré es como un tubito que uno puede usar para poder hacer, o sea, de que mi ventaja fisiológica me permite hacer pipí de pie. Porque realmente, o sea, ya muchas universidades como que han mejorado la situación, pero los baños en zona pública, mira. No, es difícil. Ustedes tienen una ventaja que ustedes deberían sentirse muy orgullosos, de verdad. Mira, sí. ¿Y qué tan cierto es que la vejiga es el único órgano que tiene GPS? Que cuando tú llegas a tu casa, él sabe que está en tu casa y dice, voy a hacer pipí, voy para allá. Y te manda rápido. Mira, eso es tan así como tú dices, que hay mujeres que la han contratado. ¿Y cómo te contrataron en el Circo du Soleil? Me vieron orinando. Las mujeres tienen que hacer malabares. Pero hablando de eso de que realmente la orina incluso se lleva bacterias, yo he visto que se recomienda que después del acto sexual tanto el hombre como la mujer orinen. Y es muchísimo más prevalente que una mujer joven que inicie su vida sexual tenga infecciones de vía urinaria que antes de iniciar el acto. Y eso se explica por la misma razón también. Así que ya saben. Bueno, hagan pipí. Vamos a Beban hacer... agua y hagan pipí. ¿Cómo estamos de tiempo ahora mismo? Ok, vamos a... Pero esto pasó rápido. Sí, es que está bueno. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Ya lo sabes. Entonces, esta es que me llamó mucho la atención. Vamos a... 2, ¿podemos hacer? 1, 2. Ok.
Bueno. Alguien pregunta, tengo necrospermia. ¿Qué tan probable es que no embarace? Entre paréntesis, no quiero hijos. Primero, ¿qué es la necrospermia? Y luego les respondemos algo. Mira, la urología es una especialización que tiene que ver también con la fertilidad masculina. Y para nosotros saber qué tan bien o no está, necesitamos un espermatograma o espermiograma, que es el análisis del semen al microscopio. Cuando nosotros vemos, podemos identificar la cantidad de espermatozoides que hay y si estos espermatozoides están vivos. Si hay una buena cantidad de espermatozoides y la mitad de ellos no están vivos, es lo que nosotros conocemos como necrozoospermia, que es lo mismo que la necrospermia, que son una mayor cantidad de los espermatozoides muertos. En teoría, si hay uno vivo, ese puede embarazar. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, para que nosotros podamos embarazar, requerimos por lo menos tener 20 millones de espermatozoides vivos y en buena capacidad, con buena calidad. Que puedan correr bien. Que se muevan progresivamente. ¿Y qué puede causar eso? ¿Qué la causa la necropermia? Las células más ñoñas del organismo son los espermatozoides. Y si tú ingieres alcohol, ellos van a sufrir. Si fumas, ellos van a sufrir. Si tienes cualquier otro tipo de sustancia tóxica, ellos van a sufrir. Es por eso que una de las formas de nosotros tratar la necrozoospermia es dando antioxidantes, porque fíjense que los radicales libres, que son las sustancias que se forman de la producción del oxígeno que tiene cada célula, son sustancias tóxicas. ¿Y a quién van a afectar? A los espermatozoides. Por eso los antioxidantes, que hay muchísimos que hay de forma natural que se pueden utilizar, el zinc, selenio. Y puede ser que algo físico también lo cause. Por ejemplo, una gente que tenga un varicocele. Correcto. ¿Qué? Varicocele. El varicocele es la dilatación de las venas que drenan la sangre del testículo. Como las mujeres tienen varices en las piernas, Sí. los hombres pueden tener varices en los testículos. Oh. Fíjate que el testículo está fuera del organismo, porque para formar espermatozoides necesitamos que haya un grado de temperatura menor que el organismo. Es por eso que cuando hace frío, el escroto con el testículo se pega al cuerpo. Y cuando hace calor, se aleja. Pero cuando hay un estímulo de calurosidad, como ocurre con el varicocele, frecuentemente entonces esto no pasa. Y a un 40% de los pacientes que tienen varicoceles se les va a ver afectada la espermatogenia. La formación de los espermatozoides o los que ya están formados, ese calor y esos tóxicos pudieran alterarlo. Excelente. Interesante. Entonces, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar quienes quieran ¿Dónde le caen profundizar? Sí, pueden ir al Comedy Club. No, se imaginen el comedy. Que mire, doctor, yo tengo Dando otra cosa. consulta. No. Mire, usted me puede hacer una consulta aquí en el club. Y tomar y esta vaina. ¿Qué es esto? Cóbrale doble, toma. Doble. Exacto. No, mi práctica privada está en el Centro Médico UCE, de lunes a viernes, menos los miércoles, de 2 a 5 de la tarde. Y a nivel hospitalario, también nosotros coordinamos la parte de cirugía reconstructiva en el Departamento de Urología del Hospital Francisco Moscoso Puello. Excelente. Y entonces, ¿y la parte de humor? ¿Dónde lo pueden encontrar? Porque vivo la parte más seria. Sus redes también. Que sigan en las redes de Doctor Humor. Doctor Humor. Y ahí están donde vamos a estar, donde ustedes nos invitan y nos llevan a hacer algo de comedia, que es uno de los hobbies más exquisitos, pienso que puede haber. Sí, muy chulo. Y simplemente para cerrar, ¿cómo de algo tan serio como la medicina A usted le dio para la comedia. pasamos a hacer comedia? Mira, yo comienzo en noviembre, que es el mes de la salud masculina. Okay. Aprovecho la plataforma del Open Mic para hablar de la salud masculina de una forma jocosa. Y ustedes mismos dijeron, pero doctor, escriba algo más, siga viniendo. Y en diciembre Tomás me dice, oye, me vamos a hacerte un show. Ah, bueno, voy a viajar. Hámelo en enero. Hicimos un show en enero que se llama Doctor Humor y hace una semana hicimos la 7ª función, todas sold outs. ¿Y cuándo Con hay... el relajo. Oye, el doctor es el papá soldado del comedy, de verdad. ¿Y cuándo es la próxima función? Vamos a tomar una pausa de 2 o 3 meses por varios compromisos nacionales e internacionales que vamos a tener ahora Ah, no, espérate. de presentaciones en congresos y eso.
Pero de medicina, no de de comedia. medicina, de medicina. Claro, de medicina. Y una última pregunta indiscreta. Tú sabes que siempre a nosotros, las mujeres, no sé si pasa a usted también, nos dicen de que nunca uses ropa interior con hoyito ni que esté dañada, porque si el doctor ve eso, ¿qué va a pensar? Le ha llegado alguien con un pantaloncillo con gollito. Mira, en verdad, a la mujer eso no le importa. A la mujer no le importa. Pero el hombre, cuando sale y le dio un dolor y va a chequearse, él no sabía que iba al médico. Es lo más vergonzoso que hay. Doctor, mire, escúchame. Yo no sabía que yo venía para el médico. Pero la mujer que está más acostumbrada, si tengo que ir al médico, llego, porque está en su ADN, tiene décadas en eso. Pero el hombre no, el hombre es lo más vergonzoso que hay. Pase y acuéstese en la camilla, se pone el pantaloncillo por debajo de la rodilla. Entonces él hace lo que tiene que hacer y se pone la mano ahí. Don, tengo la visión de rayos X dañada, voy a tener que, Exacto. que verlo. Tengo que verlo para poder evaluarlo. Pero es inconsciente, es totalmente inconsciente. No, definitivamente damos una segunda parte. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, a ustedes que nos ven, pueden seguirnos en Aguacatico RD. También hay una cuenta donde comparte contenido médico, ¿no? Sí, Dr. Ledesma DR o DR. Sí. Exacto. Y en la página de humor se llama así mismo Doctor Humor RD. Ya lo saben. Excelente. Entonces, bueno, si llegaron hasta aquí, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Denle su like, compártanlo, suscríbanse. Y ¿qué No más? se olviden del Patreon. aguacaticord.com/ no, perdón. Pero, Patreon.com/ Rafi, sal de ese cuerpo. aguacaticord. Ahí comparten. Tenemos contenido exclusivo. Tenemos rifa para los Patreon exclusiva también. Y nada, y nos brindan una cervecita. Y nos vemos entonces en un próximo episodio del podcast de Aguacatico. Y vayan al urólogo, por favor. Exacto.